día de hoy traigo no le digo que la continuación porque no es, pero es una verdad transformada por la redención de Cristo, por la rendición a Dios. Si me hacen favor y nos ponemos de pie para orar y poner todo esto en manos del Señor, porque Él es el que obra, Él es el que merece la gloria y la honra. Solamente somos portadores de su palabra. Señor, te damos muchas gracias porque en tu misericordia nos permites una vez más, Señor, estar aquí en este lugar, Señor, en donde se alaba, se glorifica tu nombre, Señor. Y venimos con ese deseo de alabarte, Señor, de tener esa comunión contigo, de encontrarnos contigo, Señor, porque es el propósito de venir a tu templo, Señor, a este templo físico, Señor eterno, para buscar tu rostro, para alabarte como lo hemos hecho, para glorificar tu nombre y exponer tu palabra, Señor, para que cada uno podamos tomar de ella lo que necesitemos, Señor. Te damos muchas gracias por esta oportunidad, porque es de ti, Señor, que nos permites la vida y la salud, el poder ver la luz del día una vez más. No vamos a recordar nada o ninguna otra cosa, sino solamente agradecerte que nos permites ese privilegio, Señor, de que respiramos, mi Dios eterno, de que tenemos vida y salud, y los nuestros también. Rogamos por aquellos que están pasando por dolor, ¿verdad? Por dificultades, por pérdidas, mi Dios. Sabemos que tú eres el que consuelas, tu Espíritu Santo es el que conforta. Y te damos muchas gracias porque tenemos un Dios vivo que vive y reina a su vez desde la eternidad hasta la eternidad. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos, Señor, para que seas tú glorificado. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? El día de hoy vamos a hablar sobre la vida transformada por la rendición a Dios. Todos debemos tener ese deseo, ¿verdad?, de venir y rendirnos ante aquel que es creador de todo lo visible y lo invisible. Meditaba y me puse a pensar que cada molécula, cada partícula que Dios formó ha sido perfecto para que todo esto trabaje y funcione, ¿verdad?, conforme a su propósito. Recordaba también, tengo 71 años y algo que no he olvidado, y a lo mejor muchos de ustedes o todos, ¿se acuerdan de las tablas de multiplicar en aritmética cuando fuimos a la primaria? Me fui muy atrás, ¿verdad? 60 y tantos años atrás. Pero ¿saben qué? No las hablas de sumar ni de dividir, las de multiplicar. Me llamó la atención que aún todavía a mi edad me acuerdo de ellas. He visto muchachos que cuentan hasta con, ¿verdad? No les alcanzan los dedos para contar las cosas. Y yo me acuerdo que mi papá me obligó desde chico, decía, aquí, tienes que contar aquí. Y me costaba porque no he sido muy inteligente, pero gracias a Dios. Entonces, las tablas de multiplicar hasta ahorita, yo sé que muchos las recuerdan y no las van a olvidar aunque uno pase de este mundo, ¿verdad? Así es lo que el tema que vamos a tratar el día de hoy. Está en Romanos 12, 1, 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En algunas versiones dicen de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al nosotros hacer esto de renovar nuestra mente, vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así, pues, ¿qué tiene que ver lo de las matemáticas con la aritmética con esto, verdad? Pero vamos a continuar. Rendir nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Romanos 12:1. Es esa esencia nuestra, es nuestro ser completo. Lo que somos, Juan, Pedro, Ana, María, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Dios nos llama a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo.
Ya no son aquellos sacrificios, ¿verdad?, de la antigüedad que se ofrecían animales, ¿verdad?, sino nuestros cuerpos ahora, entregándonos completamente a Él. No se trata de venir y asistir a la iglesia o tener una fe superficial, no, sino de rendir nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra esencia en cuerpo y alma. Siempre debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas en sus manos. Siempre tenemos, porque si se dan cuenta, dependemos de Él. No somos, aunque tenemos libre albedrío, no somos nosotros por nosotros mismos. Dependemos de Él. Entonces, Él nos guía en todas nuestras áreas, o que nosotros le permitamos que Él nos guíe en todas nuestras áreas. Nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nosotros enfermamos, podemos recibir atención médica, ¿verdad? Si tenemos un dolor de muelas, vamos con el dentista. Si tenemos un dolor de piernas, de huesos, vamos con el ortopedista. Y cada una de las áreas que nosotros necesitamos, vamos y la atendemos. Pero ¿sabe una cosa? Que nunca nosotros tenemos cuidado y lo hemos ignorado de las dolencias que nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestro interior. El alma, los que estudian dicen que es el asiento de las emociones. Y en el alma quedan registradas todas nuestras circunstancias que hemos vivido, que hemos pasado cada uno en nuestras vidas. Muchas son dolencias, muchas son alegrías, ¿verdad? Tristezas. Y entre ellos, esas dolencias, una de ellas es el abandono. No todos hemos sido, ¿verdad?, cortados con la misma tijera, no todos hemos sido abandonados, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos tocó vivir eso. Estaba recordando la mañana, cuando nosotros llegamos aquí a California, venimos Roselia y yo, mi esposa y yo. Mis hijos se quedaron en México. Y solamente un mes tuvimos la oportunidad de separarnos, o esa desventaja de separarnos. Pero para ellos un mes fue muchos años de abandono. En sus mentes quedó todo ello. Otra de las dolencias que nosotros tenemos son las pérdidas. A nosotros también nos tocó, y no digo solamente ponernos de ejemplo a nosotros, pero sé lo que es una pérdida. Todos hemos perdido un familiar, ¿verdad? Todos hemos perdido a lo mejor un trabajo, o algunos hemos perdido un cambio de casa, ¿verdad? Un cambio de vivienda, todo eso son pérdidas. Dicen que hasta el supermercado al que uno asistía, o la peluquería a la que uno iba, o los amigos que uno hizo entre la vecindad, los vecinos, son pérdidas. Y todo eso quedan en el alma. Son esas dolencias que nadie podemos recurrir a un especialista y nos diga, oh, sí, sabes que no te preocupes, tómate esto, o haz esto y vas a ser curado. Los miedos. ¿A quién no le infundieron miedo cuando éramos pequeños? Haya sido la razón que haya sido. A la mano peluda, al ogro, al que haya sido. Cada quien fue inventando conforme a su capacidad y a su necesidad para infundir ese miedo con el cual crecemos. Y aún de viejos, si no es la misericordia de Dios, no podemos deshacernos de ello. Y continuamos. Culpas. Muchas veces nos quedamos con esa culpa de que, wow, papá murió. A mí me tocó una cosa que les platicaba ayer a una hermana, ya cuando me íbamos a venir aquí, me dice mi papá tenía menos edad que ahorita que yo tengo. Me dice, Juan, ya estoy viejo y ahora es tiempo que estemos ya es tiempo de que estemos juntos. Y le dije, chispas, papá, ¿qué crees? Ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Sí, tengo que buscar el sustento para mis hijos. Y vive una situación difícil en nuestro país que había sucedido. Entonces dije, es una culpa tan grande, porque me había dicho que ya necesitaba de mí, de mi juventud, de mis fuerzas, para que él pudiera
continuar el resto de sus vidas. Remordimientos, ¿verdad? ¿Quién no se queda con ese remordimiento que no puede uno ir a ningún lugar para que todo eso diga, no te preocupes, es sanado? Ahora entendemos que es en el poder de Dios y del Espíritu Santo que nosotros podemos ser sanados de todas esas cosas. Y todos estos dolores, si no los entregamos a Dios, que es el Creador, es el que nos conoce a cada uno de nosotros y sabe qué tenemos en nuestras almas, con qué dolencias hemos crecido, no vamos a poder ser sanados. Entonces, si todos estos dolores no los entregamos a Él, venimos distorsionando nuestro carácter. Si se da cuenta, cada uno de nosotros podemos hacer un recuento nada más, así, tipo microwave, ¿verdad? De que todo eso se ha venido distorsionando nuestro carácter, muchas veces haciéndonos amargados, desgraciadamente, o frustrados, o inconformes, ¿verdad? Son cosas que no podemos evitar porque nuestro carácter ha sido afectado y todo esto haciéndonos perder el gozo de nuestra salvación. David muchas veces, en algún momento de su vida, él se vio que había perdido el gozo de su salvación. Y como les decía, no hay a dónde recurrir, no hay un supermercado, una tienda o algo en lo que diga, caray, puedo recuperar todo eso que se me ha ido de las manos, que está en mí y está causando esas dolencias. Hay tres cosas que hacer, fíjese, para sanar el alma. aunque suene como ese contradictorio, ¿verdad? Ya estamos en manos de Dios. Venimos con esas dolencias, venimos con esas dolencias del mundo, ¿verdad? No ser validados, ser despreciados. Cada uno sabe en qué áreas, ¿verdad? Pero entonces hay tres cosas que debemos hacer para sanar nuestra alma. Tenemos primero que reconocer en dónde está, cuáles son esas dolencias. Reconocer. Cuesta, ¿saben por qué? Porque a su vez, valga la redundancia, causan dolor, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, no digo una generalidad porque mentiría, pero somos cobardes y para reconocer dónde está, dónde he sido afectado. Todo esto es para que nosotros recibamos necesidad. Entonces la primera es reconocer las áreas en las que necesitamos sanidad. La segunda, tenemos que entregar esa dolencia. Usted me va a decir, ¿y a quién? Ahorita vamos a ver, porque solamente en Dios podemos encontrar todo esto. Entonces, entregar esa dolencia, primero reconocerla, entregarla, y la tercera es pedir ayuda, pedir perdón al Señor, aunque no nos corresponda, pedir ayuda al Espíritu Santo y recibir el perdón de Dios. No lo voy a decir entre comillas porque no es cierto, es el perdón de Dios y la sanidad para nuestra alma. ¿Cuesta? Cuesta. Porque en primera, reconocer, como le decía, es de valientes. Y no digo una generalidad, pero muchos. Soy cobarde. ¿Sí? Para desenterrar todo eso. ¿Saben por qué? Porque me duele. Me dolió el abandono, me dolió el rechazo, ¿verdad? Me dolió la culpa, me dolió el remordimiento, porque es basura que sigue en uno, dañando. Pero tenemos a Cristo, tenemos a Jehová de los ejércitos, que es el creador de todo, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados y Él no quiere ese dolor. El problema es que nosotros, el contorno y el entorno en el que vivimos, las personas con las que nosotros crecimos, son las que han determinado quiénes somos. Dicen los que estudian que nosotros somos lo que pensamos. ¿Y cuántos pensamos de una forma equivocada, errónea? Pero pues, ¿cómo te vas a dar cuenta si nadie te lo dice?
El reconocerlo o el darme cuenta, ya no reconocerlo, el darme cuenta es difícil. Gracias a Dios por lo que estamos casados, que tenemos nuestro espejo en nuestro cónyuge, ¿verdad? Que nos refleja todo eso que no es agradable a Dios y sobre todo que nos está dañando. Segunda de Pedro 3:18 dice, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Ya vimos dolencias, ¿verdad? Ya vimos eso que solamente Dios, el Espíritu Santo, nos puede ayudar a cambiar. En lo humano cuesta, pero el Espíritu de Dios que nos ama y sobre todo nuestro Padre Dios que nos ama, quiere que seamos sanados. Ayer hubo libertad en muchas áreas de los que estuvimos ahí. Ahora Dios quiere que seamos sanos en áreas que muchas veces no queremos nosotros sacar, no a relucir, sino sacar para sanar. Hay otro punto en Romanos 12:2 que dice, no conformarse a los patrones del mundo. 1 Juan 1:16 nos dice que en el mundo en el que vivimos hay muchas influencias que nos presionan. No, sí, para conformarnos a esos valores. 1 Juan 2:16 nos habla porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque te decía, todos somos reflejo de lo que vivimos, del entorno, de la influencia del entorno que tuvimos o de la influencia de las personas con las que crecimos, ¿verdad? De una u otra manera influyen en nuestras vidas, para bien o para mal, ¿verdad? Algunos son extrovertidos y muchas veces todo lo que, o la influencia, pues no afecta tanto, ¿verdad? Pero las personas que son introvertidas, tímidas, ¿verdad? Y se influye más. Mi caso fue uno de ellos. Como seguidores de Cristo, debemos resistir esas presiones. Fíjese, como seguidores de Cristo debemos resistirlas, porque de que son realidad, son realidad. De que van a influir en nosotros, si lo permitimos, van a influir en nosotros. Entonces, como perseguidores de Jesucristo debemos resistir estas presiones y no permitir que el mundo dicte muchas acciones y decisiones que nosotros tenemos que hacer. O sea, debemos tener el libre albedrío que nosotros disponemos, tenemos que tener dominio propio. Se dice fácil, pero esto es débil y con mucha facilidad cede a las presiones que hay. Hay mucha influencia negativa. Si estamos viviendo los últimos tiempos o no, de todos modos, el negocio del enemigo es destruirnos. Y no a usted, sino a su familia y a los que se pueda llevar, porque ese es su negocio. Entonces, nosotros debemos resistir las presiones que hay. Necesitamos aquí una transformación. Una transformación es como la oruga antes de ser mariposa. La oruga no tiene una apariencia muy agradable, es feíta, como muchos insectos, ¿verdad? Pero a la hora de transformarse en mariposa, la transformación es de maravillarse. Unas tipos de mariposas son tan hermosas que con un colorido que uno dice, Señor, solamente tú pudiste haber creado todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ya entonces de transformación. Esta viene cuando nos apartamos de los caminos del mundo. No nos vamos a enclaustrar, ¿verdad? Tengo la idea de que ponerse dos cueritos, como hay uno ejemplo de los changuitos que venden, que tienen los ojos tapados, los oídos también y la boca también, ¿verdad? Más o menos es el tipo de ilustración que podríamos decir. Nosotros debemos apartarnos de los caminos del mundo y alinearnos con los caminos de Dios.
No podemos comulgar con el mundo porque ya Cristo nos salvó. Muchas veces, yo sé que hay veces que quiere seguir uno con el pie allá porque es atractivo, es lo único que conocemos. Si se da cuenta todo esto, es lo que conocemos. Y muchos cuando llegamos a viejos no nos queremos desprender de eso, nos aferramos a lo que conocemos porque es la realidad. Está bonito, está atractivo, pero no nos corresponde. Somos de paso nosotros. Y no solamente los que tenemos a Cristo, sino todo el mundo. Todos somos peregrinos en esta vida, ¿verdad? Utilizamos lo que tenemos prestado porque lo necesitamos, pero somos de paso, continuamos nosotros nuestro camino. Entonces, la transformación viene cuando nos apartamos de los caminos del mundo y nos alineamos con los caminos de Dios. Y para alinearnos, debemos identificar cuáles son esos patrones de vida, lo que platicamos en un principio. Para alinearnos tenemos que identificar cuáles son esos patrones equivocados que se han metido acá en nuestra mente. El enemigo, lo veíamos en las sesiones de Libres en Cristo, viene y deposita en ti una idea. Y muchas veces uno es tan orgulloso que dice, wow, esa idea es mía. Me vino esa idea y es maravillosa. Pero no, muchas veces el enemigo implanta ideas o mentiras en nuestra mente, ideas erróneas y mentiras que uno se las cree. Y uno continúa viviendo esa vida de mentir, porque es fácil engañarnos, como es fácil que nos engañe el enemigo. No que no podamos resistir, ¿verdad? Pero aunque la Biblia nos insta a eso, a resistir al diablo, ¿verdad? Pero en nuestra naturaleza es muchas veces difícil. Entonces, ¿cuáles son esos patrones de vida? Hablamos de nuestro carácter. Es en donde nosotros debemos trabajar. Dios no nos va a cambiar, lo que te decía hace rato. Si no reconocemos y entregamos todas esas malas formaciones que se hicieron patrones de vida. Yo no sé si usted ha fijado, pero por ejemplo, lo que yo viví en mi familia de origen, yo lo puse en práctica en mi familia que tengo, mi esposa y mis hijos. Y ¿sabe una cosa? De automático. No me puse a pensar si, me convenía, no me convenía, no, de automático. Gracias a Dios que funcionó, por ejemplo, la formación de mis hijos, ¿verdad? Ahí han sido ciudadanos, ¿verdad? Que Dios los ha ayudado. No es el mérito mío ni de su mamá, Dios los ha ayudado. Pero ¿sabe una cosa? Los corregí como me corrigieron. Aunque después me dolía. A mí mi papá después de que me corregía, nunca me decía, pues perdóname Juan, que no, olvídate, te lo ganaste y hasta ahí. A mí todavía me redarguía más porque conocía ya de Cristo. Entonces yo llegaba y conocía a mi hijo, ¿sabes qué? Hasta lloraba con él. Perdóname, me ha dolido, me duele. Y después lo hacían como de burla. Me duele porque te quiero. pero si se dan cuenta, de automático yo seguí esos patrones en la corrección de mis hijos. Y otros que no han funcionado, pero que continué poniendo en práctica. Entonces nosotros debemos trabajar en esas áreas y Dios nos va a cambiar, o mejor dicho, Dios no nos va a cambiar si no reconocemos y entregamos lo que le decía en un principio, esas formaciones que se hicieron patrones de vida de acuerdo con lo que nosotros vivimos en nuestras familias de origen y en el mundo también, porque muchas veces nosotros vemos cómo aplican algunas cosas y yo digo, caray, pues lo puedo poner en práctica. Uno cree que es lo mejor, funciona o no, bueno, pero necesitamos hacer cambios. Debemos revisar nuestro carácter, actitudes, comportamientos para obtener esa renovación. Fíjese, nosotros debemos revisar. Tal vez me diga, pues, ¿a ti qué te importa? a ti no te debe interesar lo que es. Pero ¿sabe una cosa? Si nosotros queremos estar bien con el Señor, porque así como cantaba el himno, nosotros queremos un día disfrutar la vida eterna con Cristo, ¿no? Porque es triste que ya por ser orejón, ¿verdad? Y cabezón, vaya uno al infierno, conociendo
que Jesucristo hizo ya el sacrificio por nosotros. Entonces, el enojo es algo que se maneja con mucha frecuencia entre nosotros. No es una generalidad, no estoy generalizando, pero el enojo es algo que surge. El resentimiento. Muchas veces nos quedamos resentidos porque a lo mejor pasaron a otra persona a que hiciera lo que yo quería hacer y me quedo con eso. Y ahí se queda, va enraizando. El enojo se puede convertir hasta me puede llevar hasta a cometer asesinatos. La amargura, lo que ayer platicábamos. ¿Cuántas veces por acciones que uno mira, por situaciones en nuestro ser, nos convertimos en unas personas amargadas? Cuando yo era joven, que nos casamos joven Rosel y yo, me dice una prima, procura que no vayas a amargar a tus hijos con tus acciones. No siembres esa amargura en ellos. Y yo diga, ajá, ¿no? Oh, está bien. Pero ahora que estoy viejo me doy cuenta que con mucha facilidad uno les transmite esa amargura. Los celos, por ejemplo. Hay celos que llevan hasta a destruir. Y sin embargo, no, aquí todo bien. Allá, no, aquí también. Porque es una realidad. Somos esto y esto es débil. Debemos tener cuidado. La envidia. ¿Cuántas veces no hemos sido envidiosos? Bien arraigados, bien cristianos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, pero bien envidiosos, porque como les decía, subieron a la persona que no le correspondía, a mí me correspondía o a ti. Y sin embargo, se queda eso arraigado. El orgullo. Yo soy mexicano y pues yo, por mí, no es cierto. Es por la misericordia de Dios. Si algo hemos obtenido, si algo se ha logrado, si algo se ha acumulado, no es por mi capacidad. Dios da el querer como el hacer, lo reconozco, es de Dios, pero no porque sea aquí el hijo de mi papá, ¿verdad? No. El orgullo es otra de las cosas que corroen. Vemos cómo se están destruyendo matrimonios en estos días. Y no solamente matrimonios de allá de afuera. ¿Está justificado o no? Pero no conocen a Cristo. En la iglesia, entre nosotros. En apariencia, hasta se ven bonitos. Pero en la realidad tienen muchas discrepancias. Él piensa de esta manera y ella piensa de otra. ¿Y cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Muchas veces pasa el tiempo y nunca. Debemos tener cuidado porque hay rupturas en los matrimonios de la iglesia. Y es triste porque es el negocio del enemigo. Él viene a matar, a destruir, a robar. Pero Cristo viene a traer vida. Y vida en abundancia. Y vida en esa área, ¿ve? En esa área de los matrimonios, bastante trillada. Porque se habla mucho de matrimonios. Pero, como le digo, pues aquí todo bien, ¿verdad? A lo mejor los otros hermanos. Por eso debemos nosotros revisar todo eso. Hay familias que muchas veces las tienen ya clasificadas por lo que son. En donde yo nací, y a lo mejor en el lugar donde cada uno ha nacido, hay familias que se caracterizan, por ejemplo, decían, la familia tijerina. Mi mamá era tijerina. Pero la familia tijerina son matones. Y así los conoce toda la gente. Y cuidado, si es sí, es no, ya tienen esa mala reputación, ¿verdad? O por ejemplo, cuando decían, no, con aquellos ni te metas porque son bien corajudos, son bien peleoneros. Los García, ¿verdad? Por decir algo. Y cuidado. También había familias muy honestas y muy de servir de ejemplo que decían, oh, es cierto, los Avendaño, no hombre, son un alma de Dios todos ellos. Y los conocía a uno y tenían razón, ¿verdad?
Pero todo esto Dios nos quiere limpiar en este día. Y quiere limpiar también a esas familias envidiosas, esas familias con tensiones, esas familias celosas que tienen patrones de vida equivocados. Que todo esto lo venimos arrastrando de nuestra vieja naturaleza. Lo que les decía, nosotros somos, dicen los estudiosos, lo que pensamos. Por eso nosotros debemos corregir nuestros pensamientos, ¿verdad? No darle cavidad al enemigo para que venga a nuestra mente a implementar o implantar ideas que no son. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, es bíblico. No les estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? La renovación de la mente es a través de la palabra de Dios. Por mucho tiempo yo no entendía habla de la renovación de la mente y la renovación de la mente. Y yo decía, pues nada más deme el ABC o dime de dónde debo jalar el hilo para poder encontrar eso. Y es ahí. La renovación de nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Yo no lo había escuchado porque no lo escuché, sino hasta ahora en la pandemia escuché el término desaprender. Y fui al diccionario, es viejo el término, pero se puso de moda, que había que desaprenderlo para poder aprender. Desaprender es desechar, es olvidar. Pero vamos a olvidar, vamos a desaprender todos esos patrones equivocados que traemos ya implementados en nuestro ser. Decían, se dice en el vulgo, las malas mañas, ¿verdad? De las que somos nosotros capaces. Vamos a hablar de las deformaciones de carácter, ¿verdad? Que ya traemos en nosotros. Romanos 12:2 dice que no os conformáis a ese estilo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí está el meollo de todo esto. Que la palabra de Dios, que tenemos que nosotros borrar, por decirlo así, todos aquellos patrones que traemos deformados, porque cada uno de nosotros sabemos lo que hemos vivido. Nada más es eso, borrarlos de nuestra mente para poder implementar lo nuevo, la nueva información que está aquí, ¿verdad? Para nosotros. No estamos descubriendo nada, ya está. El manual ya está elaborado. Me dio el hermano, gracias a Dios, hermano Marvin, el programa ya está elaborado, ¿verdad? Nada más lo seguimos. Así es con nosotros. Si el programa ya está elaborado para nosotros, nada más es continuarlo. Con ayuda del Espíritu Santo. Porque no solamente es leer, sino es estudiar, es meditar, ¿verdad? Para que todo eso vaya ayudándonos a desaprender todo lo que ha sido equivocado y aprender lo nuevo. Para experimentar una transformación genuina debemos renovar nuestra mente, lo que les digo, por la palabra de Dios. Ese es el arma, esa es la llave, no mágica, es la llave maestra para que nosotros podamos recibir esa transformación. Esto implica, lo que decía, sumergirnos en las Escrituras, estudiarlas, otra vez lo voy a repetir, y meditar en ellas regularmente. Dicen los que estudian que las personas debemos estar leyendo un libro a la semana. Híjole, hermano, qué difícil, ¿verdad? Porque muchas veces ni leemos la verdad. Y pasa la vida y ni un libro completo he leído. Y es triste, ¿verdad? Porque nos damos cuenta. Es triste, pero nos damos cuenta. Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer y debemos ponerlo en práctica por nuestro bien, porque a nosotros más que a nadie nos conviene. A medida que permitimos que la palabra de Dios, fíjese, moldee, ahora va a ser eso, moldee nuestros pensamientos y actitudes, seremos transformados de adentro hacia afuera. Se los voy a repetir. A medida que permitimos que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos y actitudes, seremos transformados desde adentro hacia afuera. Vamos a ir con un alfarero que va a trabajar al revés.
de adentro hacia afuera, no como que lo que normalmente miramos, ¿verdad? Que es de afuera hacia adentro. Entonces debemos tener esa disposición por nuestro bien, hermano. En el amor del Señor se lo digo, por mi bien necesito esa transformación genuina, no de que a ver si o a medias. Con la ayuda del Espíritu Santo, que es el poder que viene a nosotros y nos ayuda, podemos lograrlo. Hay otro punto que es discernir la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Al rendirnos a Dios y renovar nuestra mente, seremos capaces de discernir cuál es la voluntad de Dios. Acuérdense que todos venimos con un propósito. Todos venimos a hacer algo a este mundo. No es a vacacionar, ¿verdad? Tirarse en la playa y recibir los rayos del sol. No, cada uno tenemos un propósito específico. Tenemos un propósito general, ¿verdad? Como humanidad, pero tenemos un propósito específico y esa es la voluntad de Dios. Entonces, con nuestra mente ya renovada, nosotros podemos discernir y darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, ya aplicándolo a mí. Esto significa buscar activamente conocer los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Es cuestión de disciplina, ¿verdad? No es nada más de que, sí no es automático. Entonces significa buscar activamente y conocer los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Cuando nos alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, experimentamos una vida llena de propósito y satisfacción. Fíjese, necesitamos alinear nuestra vida con Dios para experimentar esa vida llena de propósito y satisfacción. El día que nos vayamos, Dios permite que cada uno de nosotros nos vayamos satisfechos de haber hecho lo que teníamos que hacer. Dios nos ayude, ¿verdad? Y no morir frustrados, decir, chispas, me faltó vida para poder hacer lo que tenía que hacer. Ser testimonio vivo de la transformación de Dios es vivir una vida rendida a Dios. Nos convertimos en este momento nosotros nos convertimos en un testimonio vivo de ese poder transformador. No para, como les decía hace rato, para pararme el cuello y decir, pues yo, ¿verdad? No. Para gloria de Dios tenemos que rendir nuestras vidas y convertirnos en un testimonio vivo de ese poder transformador. Para que, ¿saben qué? Para que al momento que uno vaya y hable a otra persona, sea Dios obrando por conducto de uno. Usted sabe que nosotros venimos a testificar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros a los demás. Y muchas veces lo olvidamos. O sea, yo lo olvido. Y pasamos por hecho todo eso, todo lo que he sido transformado. Yo sé lo que ya era. Yo sé cómo fui. Y yo sé las maravillas que Dios ha hecho en mí. Así como cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios. Y debemos ser agradecidos y decirles a los demás también que ellos tienen esa misma esperanza que nosotros tuvimos. Y que ahora vivimos otro estilo de vida. No en la opulencia, no en la riqueza, sino en la satisfacción de servir a ese Dios. Lo que les decía, cumpliendo el ir a testificar. Mire, ahora tenemos más oportunidad. Hay hasta homeless que necesitan de Dios. Hay drogadictos. Hay gente que está en su mente confundida. No sabe si es el camino para allá o el camino para acá. Si soy yo o tengo que ser otra persona. Hay tanta gente a la que uno le puede hablar con el pretexto que sea, hermano, con el pretexto de que las flores son hermosas, con el pretexto de que hay mucho calor, de que el pretexto de que las cosas están subiendo, la gasolina está subiendo. Cualquier pretexto es bueno para utilizarlo y decirle a aquellos que no tienen a Cristo que Él los ama, que los quiere transformar. La transformación primeramente debe estar en nuestras propias vidas. Al vivir de esta manera, nosotros vamos a experimentar esa transformación profunda que nos va a llevar otra vez, valga la repetición, a vivir una vida plena en Dios, a ser testigos de lo que Dios
Cada día nosotros nos rendimos a Él, permitiendo que nos transforme y nos use para impactar el mundo con su amor y gracia si nosotros lo decidimos. Nosotros somos los que tenemos ese libre albedrío. Nosotros somos los que tenemos ese dominio propio, o lo debemos poner a trabajar ese dominio propio para decir, ¿sabes qué? Sí, al vivir de esta manera voy a experimentar esa transformación profunda que me va a llevar a ser testigo vivo del poder de Dios. Cada día debemos rendirnos a Él, permitiendo que nos cambie, que nos transforme, que nos use para impactar a aquellos que necesitan con ese amor y esa gracia, no por mis propios méritos, ni por mi voluntad, ni por mi capacidad, no, por el amor y la gracia de Él. Acuérdense que siempre está ese amor y esa gracia en cada uno de nosotros, porque Él nos la ofreció, ya está ahí. Es cosa que nosotros la tomemos. Efesios 4, 23 y 24 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Me voy a vestir como ese nuevo hombre, en justicia y santidad, no para presumir, sino para mostrar esa misericordia a los demás. 2 Corintios 10:5, vamos a terminar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando Dios quiere sanar nuestras almas, primero que se levante, mire, aquí está bien bueno esto. Cuando Dios quiere sanar nuestras almas, ya también lo traemos así de automático. Lo primero que se levante en nosotros es el ego. El ego es tan egoísta, que nos quiere llevar al pasado, recordándonos los buenos tiempos que vivimos. Aunque nos haya ido de la patada, pero recordándonos los buenos tiempos que vivimos. Y nos quiere llevar al futuro para que nosotros nos imaginemos que vamos a vivir mejor, que vamos a tener solvencia económica, ¿verdad? Vamos a vivir acá en prosperidad. Pero no te permite que vivas tu realidad. No te permite que disfrutes el presente, que es el que estamos viviendo. Alguien le pregunta a un hombre y le dicen, lo están entrevistando, ¿y para usted cuál ha sido su mejor época? Le dicen. Y se pone a pensar el hombre y les dice, esta, porque no tengo otra. Y dije, wow, sabio el hombre, porque ha sido su mejor época, la que estamos viviendo, la que estamos disfrutando, porque ayer, hace ratito, ya pasó. Los cantos, la alabanza, muy bonita, pero ya pasó. Ahorita estamos disfrutando de la palabra de Dios, del consejo para nosotros, para nuestro cambio, para nuestro bien, nuestro provecho. Mañana, quién sabe, ¿verdad? Porque es incierto, es inseguro. Pero podemos utilizar 3 armas poderosas que tenemos los cristianos. Y no es nuevo. Es Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Esas son las armas nuestras. Es de lo que podemos disponer para obtener lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Jesús, el Espíritu Santo y la oración, el hablar con ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? Debemos pedir a Dios que nos haga conscientes de nuestro pensamiento erróneo. Debemos pedirle que nos haga conscientes de nuestro pensamiento erróneo. 2, debemos pedir al Espíritu Santo que nos conforme a su imagen. 3, debemos negar conscientemente las cosas equivocadas que pensamos. Y debemos reemplazar también conscientemente esos pensamientos equivocados con la verdad, con la palabra de Dios, que es la que debe formarnos. El Espíritu Santo que debe llenarnos, y los propósitos de Dios deben llegar a ser los nuestros. Nuestra mente tiene que renovarse. Es tarea, de aquí en adelante es tarea. Nadie la va a revisar, sino ustedes, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, y porque solamente Él nos puede
transformar, nos puede cambiar. Sé que el tiempo ha transcurrido y sé también que ya es tiempo que las personas que están en las redes sociales se van, nos vamos a despedir de ellos, ¿verdad? Pero nosotros aquí en el templo vamos a continuar